Acompañarnos. Muchísimas gracias, Nini, por esta elogiosísima presentación que no sé si me merezco, pero que a estas alturas de la vida, pues me gusta que me la digan. O sea, ¿qué te digo? Eh, eh, bueno, está uno ya en ese momento en donde, después de muchísimos años de servicio en la universidad y dedicado a la investigación y también a la gestión cultural, pues ya se contempla el mundo con una sonrisa, se contempla el pasado también pues con una cierta melancolía. Cuando se me propuso venir a hablar a este ciclo, que yo agradezco siempre que se me pide que venga a Mérida, pues para mí lo dejo todo y vengo a Mérida porque hay que venir a Mérida, pues se me ocurrió, me apetecía particularmente hablar de Cleopatra Selene, porque es un flechazo. Digo, con Cleopatra Selene he sufrido un flechazo de los que se sufren pocos a lo largo de la vida académica de alguien, porque creo que esta Cleopatra Selene se lo merece. Todos hemos oído hablar mucho de Cleopatra, está muy bien, lo de Cleopatra, pero a mí no me ha producido nunca Cleopatra la misma emoción que esta Cleopatra Selene, por lo que ahora trataré de transmitirles a ustedes. Y además, este flechazo se produjo precisamente en Mauritania, ¿no? En una ciudad de Mauritania que hoy se llama Cherchell, que se fundó con el nombre de Iol y que luego, pues en el tiempo en el que allí vivió Cleopatra Selene, pues se llamaba Caesarea. Bueno, es que un profesor universitario, en mi opinión, además de leer libros, debe viajar y debe pisar los lugares que frecuentaron o que hollaron los grandes personajes de la antigüedad para tratar de impregnarse de esa manera de lo que... Y yo ya a estas alturas, como les digo, casi vivo más de emociones que de estudios sesudos. También procuro hacerlos, pero si no hay emoción, si no hay el pálpito de la vida detrás de ellos, pues se quedan en un impacto de cuartil uno o de cuartil dos, y estas cosas pues creo que no le hacen demasiado bien, por lo menos a la investigación en humanidades. No es suficiente, hay que aportar no solamente conocimiento, sino también emoción y vida. Y Cleopatra Selene es un personaje que a mí por lo menos me ha inducido a eso. Este personaje en los últimos años ha recibido cierta atención. Aquí les pongo tres portadas de tres libros, ya lo ven. La hija de Cleopatra, ¿no? La hija de Cleopatra y otras mujeres reales, o de prisionera romana a reina de África. Bueno, ya se pueden ustedes imaginar que en estos libros pues hay lo mismo, en algunos de ellos hay investigación más o menos académica, que también la hay, aunque me da la impresión de que aportaciones realmente sustanciales pocas, porque me da la impresión de que los que han escrito algunos de estos trabajos no han pisado los lugares que pisó Cleopatra Selene y no han visto las cosas o no han tocado los objetos que ella tocó, y en otros casos pues son historias noveladas, novelas. Y eso me fastidia bastante porque a mí me gustaría escribir una novela sobre Cleopatra Selene. Ya verán que es un personaje digno de... Les voy a situar en el contexto histórico rápidamente, sin decir grandes novedades, simplemente para refrescar algunas noticias, para que puedan luego entenderse mejor de qué voy a hablar, ¿no? Bueno, estamos en ese momento crucial de la historia de Roma, en donde la República está dando sus últimas boqueadas y va a iniciarse un nuevo régimen político, eso que conocemos con el nombre del Principado. Y hay dos grandes protagonistas, no me voy a meter en más detalles sobre este asunto, porque son también dos protagonistas que conciernen muy directamente a la historia que yo pretendo contarles, que son Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio y Octavio. Fíjense estos dos áureos que acuñaron ellos después de formalizar
llamado Segundo Triunvirato, en realidad el primer triunvirato legalmente constituido, el primero, el de César y Pompeyo, pues no era legal, pero bueno, este sí. Se conoce como Segundo Triunvirato, lo mismo da. Vamos. El pacto que establecieron Marco Antonio eh, y Octavio y Lépido para gobernar el Estado romano, en la República Romana, en los últimos momentos de su existencia. Y para celebrarlo acuñaron estos aureos y creo que son muy representativos de lo que eran o de cómo se veían ellos y cómo se querían proyectar ellos ante la sociedad romana. Marco Antonio con ese retrato de hombre, en fin, bueno, pues muy viril, había trabajado, había luchado con César en la guerra de las Galias, en fin, en las guerras civiles he metido una parte ya importantísima, mientras que Octavio era un jovencito, ya no se llamaba Octavio, en este momento ya había sido adoptado por Julio César en el testamento y se llama Julio César. Esto es un pequeño problema onomástico del que luego le volveré a hablar. Y se presenta pues como un jovencito, ya lo ven ustedes ahí, bastante virrioso, que le vamos a hacer, a mí me lo parece, ¿no? Frente al Marco Antonio. Pero uno de los acuerdos de este triunvirato fue nada más y nada menos que Marco Antonio se casara con una hermana de Octavio, ¿no? De Julio César, con Octavia, ¿no? De la que luego tendría algún hijo. Bueno, este matrimonio duró poco porque Marco Antonio, como todos ustedes saben, pues se enamoró de Cleopatra, ¿no? Aquí tienen ustedes unos retratos de este Marco Antonio, en fin, se enamoró de Cleopatra. Aquí les presento a esta Cleopatra, reina de Egipto, faraona, que ya había tenido un hijo con Julio César, había tenido un hijo con Julio César y se la presentó a la izquierda en su imagen como faraona, a la derecha es la Venus del Esquilino, seguro que la conocen todos ustedes, están en los museos palatinos, pero parece que se trata de un retrato de Cleopatra, ¿no? A la occidental. Bueno, esta mujer que fascinó a Julio César, fascinó también como bien saben ustedes, a Marco Antonio. Cleopatra VII tuvo cuatro hijos, uno con Julio César y tres con Marco Antonio. Es decir, Marco Antonio abandona a Octavia y se va con Cleopatra. Eh, Ella vivió una vida como última faraona de Egipto, una vida magnífica hasta el 31 a.C., hasta agosto del 31, en que se produce la batalla de Actium, y donde son derrotados Marco Antonio y Cleopatra. No me puedo entretener en esa historia porque no viene al caso. En agosto del 31 a.C., esta idílica vida que había vivido ella y los últimos momentos con Marco Antonio, pues tocó a su fin. Eh, entonces, fíjense, ella se suicida poco después de la derrota de Actium. No quiero, pues, basta con evocarles aquello de la serpiente, que si le picó o no le picó y estas cosas. Pero 11 días después de la muerte de Cleopatra, César, que no es todavía César Augusto, es Julio César, ordena que se asesine al hijo que había tenido ella con César, con Julio César, con el padre adoptivo, a Cesarión, al joven Cesarión que tenía 19 años de edad y es asesinado, ¿no? Es uno de los resultados de la victoria de César, Julio César, el joven, llamémoslo así, en la batalla de Actium, ¿no? Este Julio César Octaviano se usa habitualmente para referirse a Julio César a Octavio, en este momento con el nombre de, no se oye, no se, perdón. Sí, se usa habitualmente la denominación de Octaviano, no se debe hacer. Octaviano es un insulto, es el nombre con el que Marco Antonio despectivamente trataba a su rival, ¿no? Le llamaba Octaviano para que aunque había sido adoptado por Julio César, para que todo el mundo se acordara que procedía de una familia de inferior nivel social. Bueno, pues él esperaba llevarse a Marco Antonio y a Cleopatra en su cortejo triunfal a Roma y exhibirlos como cautivos de guerra.
bueno, pues Cleopatra no le dio ese gusto, se suicidó y le fastidió el... Pero claro, luego en el desfile triunfal sí que hizo Augusto 2 años después, el 29 antes de Cristo, desfilar a Cleopatra bajo una efigie que la representaba con la serpiente que se supone que le había dado que le había muerte. Y junto a ella caminaban dos de los hijos, al menos dos de los hijos que había tenido con Marco Antonio. Y de uno de ellos es de los de la que yo quiero hablar hoy. Bueno, el caso es que Cesarión muerto, poco después de la muerte de Cleopatra, quedan los tres hijos y fíjense, los tres hijos que había tenido con Marco Antonio, dos de ellos eran gemelos. Aquí esta es la escena en la que se cuenta cómo César conoció a Cleopatra muy jovencita, se hizo envolver en una alfombra para que la llevaran a presencia de César y allí desplegaron la alfombra y se exhibió ella y César quedó inmediatamente enamorado. Y estas cosas. Y César tenía ya 50 y tantos años y ella tenía 16, si mal no recuerdo. Bueno, el cuadro famoso de Jean Lyon Jérôme, en donde se representa ese momento. Bueno, eh, el caso es que, bueno, aquí se habla de este Cesarión, el hijo que tuvo con Julio César en el 47 antes de Cristo. Seguramente Cleopatra y Cesarión estaban en Roma el día que asesinaron a César. Luego ella pasaría a Egipto a intentar gobernar Egipto, con los resultados de los que ya les he hablado. Y 11 días, ya digo, después de la muerte de Cleopatra, del suicidio de Cleopatra, que tuvo lugar el 12 de agosto, pues Julio César el joven dio orden de que se le asesinara para no tener rivales. Bueno, esto son imágenes históricas en donde, bueno, cuadros historicistas en donde se representa pues todo el esplendor de Cleopatra, su encuentro, sus banquetes, su encuentro con Marco Antonio, ahora lo veremos, pero en realidad la Cleopatra histórica la conocemos a partir de monedas como esta de la izquierda, y como este retrato en donde no se puede decir que fuera una mujer verdaderamente bella, no podemos imaginárnosla como una mujer, en fin, tenía otras cualidades, era una mujer extraordinariamente inteligente, extraordinariamente hábil, políglota, como ustedes saben, intrigante, pero al mismo tiempo tenía muchísimos encantos y no solamente la belleza física, ¿no? Aquí este cuadro pues representa el momento en que Marco Antonio la ve a ella en una de sus navíos desde el Lawrence al Matadema en el Nilo con las trirremes fastuosas de Cleopatra y el pobre Marco Antonio pues se queda prendado de ella. No voy a contar la historia, el caso es que tuvieron tres hijos. Ya ven, el primero, Alejandro Helios, le llaman Helios, y aunque no se dice, porque ya se omite desde casi desde la fuente, como si no tuviera mayor importancia, en realidad en este primer parto tuvo no un hijo, sino dos hijos, un hijo y una hija, dos gemelos. Y la hija es esta Cleopatra Selene de la que yo le quiero hablar, pero es que ya es que ni se le considera, ¿no? En algunas de las fuentes. Solamente cuentan los hijos varones, Alejandro Helios, y ahora entendemos por qué la hija se llama Cleopatra Selene, si el niño se llama Helios. Es lógico que la niña se llame Selene, la luna. Y luego tuvo, años después, otro en el 36 antes de Cristo, probablemente estos dos primeros del 40 antes de Cristo. El segundo se llama Ptolomeo Filadelfo, sigue la tradición de la dinastía Ptolomea, y se llama Ptolomeo, ya lo veremos que este nombre se repite una y otra vez, lo veremos salir en alguna otra ocasión y tenemos que tener más o menos claro Pero de este Ptolomeo Filadelfo prácticamente no se dice nada. Bueno, a finales del 34 antes de Cristo, es decir, con 2 años, lo hacen rey de Siria, de Fenicia y de Cilicia, y luego ya no volvemos a saber nada más de él. De hecho, en ese cortejo triunfal, la celebración del triunfo que hace Augusto de la batalla de Actium en el 29 antes de Cristo por las calles de Roma, Dion Casio dice que desfilaron dos hijos de Cleopatra.
Y esos dos hijos serían Alejandro Helios y Cleopatra Selene, porque de Ptolomeo Filadelfo nada más se dice probablemente ya ni vivía entonces, seguramente o había muerto o no se sabe dónde estaba, no sabemos nada, nada de él. Alejandro Helios sí que sabemos que el segundo de los hijos varones de Cleopatra, porque el primer hijo varón fue Cesarión, el que tuvo con Julio César, y en el 34, es decir, con 6 añitos, recibió el título de rey de reyes y lo coronaron rey de Armenia. Sus padres, Marco Antonio y Cleopatra, lo coronaron rey de Armenia, de Partia, de Media y de todas las naciones que fueran descubiertas en el futuro entre el río Indo y el Éufrates, o entre el Éufrates y el Indo. Bueno, y después, bueno, pues sabemos que tuvo alguna, que fue casado o fue por lo menos prometido a una, pero tampoco sabemos mucho de él. De tal manera que de de los 4 hijos que tuvo Cleopatra, 3 varones y una chica, de la que apenas habla en la fuente, pues justamente la que tiene importancia es la chica, es Cleopatra Selene, como ahora voy a tratar de explicarles. Bueno, ya les he mencionado, imagínense ustedes el triunfo en el año 29 a.C., el cortejo triunfal en Roma, los dos niñitos que tienen 11 años, habían nacido en el 40, 11 añitos, allí desfilando como cautivos, eh, junto al busto de su madre, a la que se le representaba mientras picaba la serpiente. Imagínense esa situación, sacados de Alejandría, de toda su zona de confort, de su lujo, de su vida extraordinariamente agradable y apacible que se supone que tenían en Alejandría, y allí se encuentran como cautivos, sin saber cuál va a ser su futuro, pero sabiendo que a su hermanastro Cesarión lo habían asesinado. Imagínense lo que esto puede suponer para un niño y para una niña de 11 años. Y Octavio Augusto, bueno, que no es Augusto todavía, es un lío. Perdónenme que no pueda hablar con toda la precisión suficiente del nombre de Octavio porque es un lío tremendo, pero saben de quién estoy hablando. Pues después de exhibirlos triunfal por Roma, ¿qué hace con estos dos niños? Pues pura y simplemente se los da a su hermana, a la que había sido esposa de Marco Antonio, para que los críe junto con el hijo que había tenido con Marco Antonio. Es decir, los introduce dentro de su propia familia, como si fueran bueno, hijos adoptivos de él. Imagínense qué cosas. Imagínense, han pasado de ser trofeos de un desfile triunfal de cautivos a vivir nada más y nada menos que en el Palacio Imperial en Roma. En Roma. Y allí Augusto le da, ya no nos interesa mucho lo de Alejandro Helios, que fue prometido para que sea casado, pero luego ya no tengo muchas noticias de él. Pero de Cleopatra Selene sí que sabemos que le dieron una formación extraordinariamente de lujo, exquisita, eh, pues como la que tenía su madre, de tal manera que, observen, la familia de Cleopatra, los Ptolomeos, es una familia griega, es decir, que llevan todo lo que es la cultura griega claramente en sus venas, en la masa de su sangre, como dirían en el pueblo de mi mujer, y al mismo tiempo es una familia que lleva 300 años en Egipto, por tanto, conoce muy bien todo lo que es el mundo egipcio y toda la tradición cultural que le corresponde, pero es que además ha recibido una formación en el Palacio Imperial de Roma. Es decir, es una mujer que en ese momento empieza a sentir que por sus venas fluyen 3 sangres distintas, ¿no? 3 manantiales culturales, en fin, y con visión diferentes, la egipcia, la griega y la romana, ¿no? Es una mujer, una chiquilla que debía tener unas dotes intelectuales verdaderamente extraordinarias y debió llamar profundamente la atención del propio Augusto. De tal manera que cuando tiene probablemente 16 años, aproximadamente, no sabemos exactamente cuándo, pero podía tener 16 años, es entregada como esposa a otro chico
que se estaba educando también allí en Roma, en el Palacio Imperial, como rehén, que luego será Juba II, hijo de Juba I, rey de Numidia, y un reino que había sido anexionado por Julio César poco antes, pero que se pretendía que pudiera continuar como reino vasallo de Roma y por tanto que debía tener su propio rey. No era o no se consideraba todavía en ese momento oportuno convertirlo en una provincia del Imperio Romano. Y se estaba formando al hijo de este Juba I, a Juba II, como rehén para garantizar la fidelidad del pueblo allí en Roma. Se estaba preparando para ser el rey de Numidia, ¿no? Y efectivamente, cuando llega el momento, Augusto casa a Cleopatra Selene, esta chiquilla de 16 años, con Juba II y les concede como dote nada más y nada menos que un reino, el reino de Numidia. Pero los númidas no les gusta mucho cuando llegan allí estos dos, no les gustan demasiado porque los ven demasiado romanizados y demasiado helenizados, ¿no? Y entonces, bueno, pues no funciona bien el asunto y entonces Numidia se convierte en provincia romana y lo que hacen es Augusto les da otro reino, el que está en Mauritania, un poquito más a occidente, y los hace reyes de Mauritania. Y los dos se encuentran siendo reyes de un reino pues, que les resultaba absolutamente ajeno, pero se instalan en una de las ciudades de ese reino, en concreto en la ciudad de Iol. Ahora veremos dónde está todo eso, y allí crean la capital de este nuevo reino. Este matrimonio joven, que yo tengo la impresión de que se debieron entender muy bien, era algo mayor Juba II que la propia Cleopatra Selene, pero que los dos habían recibido la misma formación, los dos tenían intereses intelectuales muy similares, los dos tenían un gusto exquisito. Y ya veremos qué es lo que hacen esta pareja de jóvenes que se encuentran reinando en un reino que no era suyo y que prácticamente se les cede pues, para que hagan con él lo que quieran. Miren, esta moneda del antiguo reino de Mauritania, en donde en el anverso, en la izquierda, tenemos el retrato de Juba II y a la derecha, en el reverso, tenemos el retrato de Cleopatra Selene. Y esto, las monedas, ya saben ustedes que son nuestras mejores herramientas para hacernos una idea de cuál era la imagen física de estos personajes, porque luego en las esculturas pues, se les idealiza bastante más y algunas de ellas son muy posteriores a la época que están representando, pero las monedas son rigurosamente contemporáneas y se supone que en ellas pretenden dar la mejor imagen de sí mismo. Y a partir de los retratos de las monedas, pues se tienden a identificar o son herramientas útiles para poder identificar a quién representan los bustos o las esculturas que se encuentran después en los yacimientos arqueológicos. Aquí tienen esta moneda con la imagen de este joven rey, Juba Rex Juba, lo ven en latín, aunque es rey de Mauritania. Y aquí tienen otra imagen de este joven, Juba II, de la llamada Casa del Rey Moro de Volubilis, de Marruecos, una de las ciudades que pertenecía a su reino, y que está ahora conservada en Cherchell, en Caesarea, en Argelia. Esta escultura representa al joven, este busto, pues hacia el 25, 23 antes de Cristo, fecha probablemente cercana a la fecha de matrimonio con Cleopatra Selene. Bien, para que se hagan ustedes una idea de qué estamos hablando, aquí en el norte de África lo que estamos viendo en amarillo es el reino de Mauritania, la antigua Cartago y todo esto, ¿no? Perdón, el de Numidia, todo esto que en fin, se supone que debía haber gobernado, o sobre lo que debía haber reinado Juba II, donde había reinado Juba I y Masinisa y todo eso fue incorporado ya definitivamente al Estado romano desde Julio César. Y a la izquierda en verde es toda esa, la cornisa norte del continente africano hasta el estrecho de Gibraltar, es lo que sería el reino de Mauritania, ¿no? Más o menos, más o menos.
Aquí verán que hay una ciudad, a ver si se ve por aquí, eh, aquí creo que se puede, aquí, ¿no? Iol, ¿eh? Ese Iol es Iol Caesarea, esa es la ciudad en donde van a colocar su capitalidad tanto Juba II como Cleopatra Selene, este matrimonio. Eh, Aquí tienen, bueno, podríamos entretenernos en hablar un poquito de estas ciudades, pero no merece la pena. Y fíjense que aquí se crea la provincia de África Proconsularis, África Proconsular, en la zona de Cartago, que a la izquierda está Numidia, un poquito al oeste, y después, cuya capital está en Lambesis, bueno, y luego más a la izquierda, más hacia oriente, está Mauritania, que no pertenece al Estado romano, que es un reino vasallo, cuya capital es esta Cesarea, esta Iol púnica, que luego es rebautizada con el nombre de Iol Cesarea, ¿no? Fíjense qué cosa, ¿verdad? Que estos jóvenes, mm, los dos, digamos, mm, romanizados a la fuerza por la familia Julia, pues bautizan a su ciudad con el nombre de los que les han forzado a ser romanos. Es decir, Julio César había derrotado a Julio I y Octavio había derrotado a Marco Antonio y Cleopatra. Y ellos dos, esto es una cosa que merece la pena reflexionar sobre eso, pues le deben este reino a un miembro, es el miembro que ha derrotado a la familia, a los padres, pero bautizan a su capital con el nombre de él, Cesare. Que quede bien claro que aquí quien manda en realidad es Roma. Esto no pertenece al Estado romano, es un reino vasallo, pero la capital de esa ciudad, de ese reino, se llama Cesarea, ¿no? Lleva el nombre de Julio César, de Julio César. Fíjense, el proceso humano, mental, que tiene que digerir esta pareja, y muy en particular Cleopatra Selene, para asumir toda esta nueva situación, que es la única que les va a poder permitir vivir con el rango que ellos esperan poder vivir. Aquí tienen, lo ven con más claridad, Cesarea, donde está exactamente, insisto, es la actual ciudad de Cherchell, en Argelia, y es una ciudad, bueno, en Argelia es que hay cantidad de ciudades romanas verdaderamente fascinantes. A nosotros nos queda mentalmente, es curioso, nos queda mentalmente muy lejos, pero mucho más lejos que Marruecos, cuando no tendría por qué ser así. Pero bueno, hay ciudades magníficas, con unos yacimientos arqueológicos verdaderamente de primerísima categoría. Y uno de ellos es esta Cesarea, de la que, bueno, pues la que no ha estado mucha gente, ¿no? Aquí la tienen ustedes a la izquierda del mapa, el número 13. El número 13 es Cherchell, ¿no? Para que lo tengan una idea exactamente de qué zona del Mediterráneo estamos hablando. Bueno, aquí se cuenta que esta ciudad la fundaron los fenicios de Cartago hacia el 400 antes de Cristo, y que la llamaron Iol, ¿no? Y que formó parte del reino de Numidia, y de la zona que está un poquito más hacia oriente, y que, bueno, ahí al parecer vivieron los reyes bereberes, Boco I y Boco II, en fin. Pero realmente la ciudad cobra importancia justamente cuando se convierte en la capital del reino este nuevo de Mauritania, en el momento en que van allí en el 29 antes de Cristo Cleopatra Selene y Juba II. Fíjense, el interés de esta ciudad es que cuando se hacen las excavaciones de esta ciudad, se observa que en el momento en el que se reconstruye o se monumentaliza, digámoslo como queramos, se capitaliza la ciudad, sigue unas directrices que son sorprendentemente
similares o en muchos casos coincidentes con el urbanismo de Alejandría, con el urbanismo de Alejandría. Hay un foro, perdón, hay un faro, una isla de faro, que da acceso a la ensenada del puerto. Hay un hipódromo, hay una biblioteca, hay un trazado hipodámico en las calles. Es decir, Juba II y Cleopatra Selene crean una capital para su reino y esa capital que crean mm, sigue o pretende seguir o parece que pretende seguir el urbanismo de Alejandría. Obviamente, esto no es idea de Juga II. Si esto es así, esto es un deseo de Cleopatra Selene, porque Juba II, que sepamos, no puede ocurrir que hubiera estado alguna vez en Alejandría, pero quien sí ha estado en Alejandría y quien sí la ha vivido y quien sí la puede echar de menos porque ha sido la ciudad que le trae los recuerdos de su infancia, es Cleopatra Selene. Yo ya entiendo que todo esto forma parte de lo que será la novela, que académicamente a lo mejor eso es menos defendible, pero yo es que estoy absolutamente convencido de que a Juba II no se le ocurre ahí hacer una Alejandría si no fuera porque su señora le dice, oiga, hágame aquí una Alejandría, que es mi ciudad, ¿no? Y esto es lo que... Bueno, el caso es que voy a pasar un poquito de prisa por todo esto porque les quiero enseñar otras cosas que quiero que fundamentan un poquito más lo que voy a contarles. Bueno, el caso es que este Juba segundo, ya aquí se dice con más detalles, si lo quieren luego ver ustedes después cuando se publique la grabación, este Juba segundo es un personaje fundamental en la cultura romana porque, bueno, es una de las fuentes fundamentales de Plinio el Viejo. Es que lo cito un montón de veces como fuente. Es autor de un montón de tratados de todo tipo, de naturaleza, de ciencias, de medicina, de geografía. Juba II era un intelectual, era númida, ¿sí? Pero se había formado en Roma bueno, pero es que compartía esa pasión con Cleopatra Selene. Cleopatra Selene, estoy completamente convencido también de que no era una mera espectadora de los saberes de su marido. Fíjense, Juba II organiza dos expediciones para descubrir las fuentes del Nilo. ¿A santo de qué le importa a Juba II el Nilo? Si no es porque puede haber sido inducido a ello por su propia esposa. Dos expediciones para ir desde Mauritania a descubrir las fuentes del Nilo. Ya saben ustedes que las Islas Canarias se llaman Canarias precisamente porque Juba II hizo también una expedición y le salieron unos perros muy grandes, les ladraron y entonces le llamó las Islas de los Perros, ¿no? Las Islas Canarias. Y describe cinco de ellas, Juba II. Es decir, no era solamente un hombre de libros, sino que como buen sabio le gustaba también viajar a los sitios, conocer los lugares, etcétera, ¿no? Eh, Fíjense que Egipto se nos está colando de alguna manera en Mauritania, en la parte más occidental del Mediterráneo, en una ciudad púnica, Iol, Cherchell, Caesarea. Pero allí vemos un plano que evoca al de Alejandría, allí vemos unas iniciativas reales que evocan también la geografía egipcia. Bueno, fíjense, el Juba II se convirtió en los ciudadanos romanos con mejor educación y a la edad de 20 años escribió su primera obra titulada Arqueología Romana. Bueno, luchó en la batalla de Accio. Fíjense hasta qué punto. Bueno, podríamos aquí ir repasando despacio todo lo que es la biografía de Juba II, pero no me puedo entretener en explicarlo porque me interesa más mostrarle otras cosas que tienen que ver con su esposa Cleopatra Selene. Bueno, ya he dicho que Cleopatra Selene, bueno, que ellos dos tuvieron tres hijos, una niña, también llamada Cleopatra Selene, muerta hacia el 5 a.C., Ptolomeo de Mauritania, Ptolomeo.
De nuevo Ptolomeo, otro nombre egipcio que evoca a Egipto en Mauritania. La dinastía de los reyes mauritanos lleva nombres, claro, obviamente, porque procede la madre de Egipto, Ptolomeo, Ptolomeo de Mauritania. Este personaje, luego me referiré en otro momento a él, y Drusila de Mauritania, que nació hacia el 15 antes de Cristo. Luego, Cleopatra Selene muere el 6 después de Cristo y Juba II continúa su vida durante bastantes años más, se casa en segundo matrimonio con Glafira, princesa de Capadocia, en fin, tiene un monumento en Atenas, viaja por todo el Mediterráneo oriental, tiene una vida, una segunda vida completamente diferente, aunque tengo la impresión de que al final vuelve a unir su vida con la de Cleopatra Selene, como ahora les contaré. Bueno, aquí tienen ustedes un árbol genealógico que yo no sé si resulta muy claro. Ven a la derecha la parte de Juba II, Masinisa, Mastanábal, de ahí están Yugurta y Gauda, de Gauda y Ensal II, Juba I, Juba II. Y Drusila, la hija que tuvo con Cleopatra Selene. Y a la izquierda, Marco Antonio y Cleopatra, Cleopatra Selene y este Ptolomeo del que luego les diré alguna cosita. Esto es para que se hagan ustedes una idea más o menos del árbol genealógico. Pero fíjense, vamos nosotros a Churchill y entramos allí en lo que se llama Museo de Churchill, que es medio museo, medio almacén, está todo allí revuelto. Yo no sé siquiera si está abierto al público. Yo sí que he tenido la oportunidad de visitarlo y visitarlo con un cierto detalle. Y bueno, nos encontramos, por ejemplo, este retrato de Ptolomeo a la edad aproximada de 15 años. Hemos de suponer que este retrato de Ptolomeo, lógicamente, se ha hecho allí o se ha llevado a Chefchen, una vez que son ya reyes ellos. Aquí lo tienen ustedes de nuevo. Eh, bueno, aquí se guarda esta parte superior de la cabeza de Drusila, la hija de la que les he hablado, hija de Juba II y de Cleopatra Selene, hermana de este Ptolomeo de Mauritania, del que luego les diré. Bueno, esta Drusila se casó con un Félix del que habla Tácito en sus anales y que fue ese procurador de Judea que ejerció un poder real con un espíritu de esclavo, como dice Tácito, y que incidentalmente se dice que mantuvo 2 años en la cárcel a San Pablo en espera de que lo sobornara para liberarlo. Bueno, esto se cuenta en los Hechos de los Apóstoles. Y esta Drusila, hija de Cleopatra Selene y de Juba II, pues tiene también un pequeño papel en la historia que nos concierne a nosotros. A ver, aquí les enseño, bueno, aquí cuento cosas de Juba II, que sí, eh, tampoco me puedo entretener mucho más ahora en contárselas con detalle, pero vean ustedes aquí un plano de esta Cesarea Iol, en donde se ve aquí la Ensenada, la isla del Faro, y aquí se ve, bueno, ahí está el circo o hipódromo, aquí están los monumentos más importantes de la ciudad que recuerdan de alguna manera la excavación, lógicamente, no es modélica y lleva muchísimo tiempo abandonada y merecería, ahora lo verán, y merecería la pena que esto se trabajara con muchísima más intensidad, pero que evocan de alguna manera los edificios, como les he dicho, que había en Alejandría. Esta es la vista que tenemos en estos momentos de esa ensenada y de donde se supone que estaba el faro de la ciudad. Y bueno, aquí pongo esto como contraste entre lo que era la Alejandría, se supone, de ese momento y lo que podría haber sido la Caesarea, fundada por Juba II y por Cleopatra Selene. Y ahora, por ejemplo, vean ustedes aquí cómo se conserva el anfiteatro de Churchill, es decir, cómo no se conserva, cómo está prácticamente en ruinas, que bien merecería una atención más. Bueno, pues así está prácticamente todo lo que es el yacimiento, pero que evidencia que aquí debajo pues hay verdaderos tesoros, como ahora vamos a ver, ¿no?
Aquí tienen otras imágenes de este anfiteatro, ¿no? Y en lo que dicen que es la mezquita, que es un templo griego, que evidentemente es moderno, se encuentra eso que llamamos el Museo de Churchill, que, en fin, dentro, pues, lo que encontramos, pues, es una colección de esculturas y de mosaicos absolutamente asombrosa, de lo mejor que se puede ver en cualquier lugar. Aquí tienen ustedes a un Juba segundo heroizado a la manera griega clásica. Curiosamente, la mayor parte de los materiales que hay aquí se corresponden precisamente con este periodo en el que se supone que aquí ha reinado Juba segundo y con Cleopatra Selene, es decir, finales del siglo I antes de Cristo, principios del siglo I después de Cristo, porque a partir del año 40, como ya les contaré, la provincia, el reino es anexionado a Roma bajo el emperador Claudio. Bueno, pues vean ustedes las esculturas que tenemos aquí. Hay una colección verdaderamente formidable. Por detrás ya van viendo ustedes unos mosaicos verdaderamente fascinantes. Aquí otro retrato de Juba II a la edad de 50 años, más o menos. Y este es el retrato que tenemos de Cleopatra Selene, o el que se dice retrato de Cleopatra Selene, de la protagonista de nuestra historia, que, bueno, pues, de alguna manera se asemeja a la imagen que les ponía en la moneda al principio. No es una mujer que, digamos, se nos parezca bellísima, pero se ve una mujer que ha sido tratada, por lo menos en este retrato, primero con un material extraordinario, un mármol de magnífica calidad. Probablemente la mayor parte de los mármoles que se trabajan aquí vienen de Paros, y que Cleopatra Selene nos andaba con tonterías. Sería bueno estudiar los materiales y, bueno, pues se representan. Y los personajes que aparecen aquí, vean ustedes, Livia, los personajes de la familia de Augusto, donde se habían criado los dos, Cuba II. Es decir, es como si se hubiera olvidado formalmente, oficialmente, a Marco Antonio y a Cleopatra, pero Cleopatra Selene sigue teniendo constantemente una evocación, eh, un recuerdo nostálgico de su niñez, y ahora verán muchas más cosas. Vean ustedes la calidad de las piezas que se encuentran aquí. Vean ustedes esta imagen fantástica, estos mármoles trabajados de una manera absolutamente exquisita, de una calidad extraordinaria. Eh, pero vean ustedes mesas que evocan de nuevo a Egipto. Es decir, estamos viendo esculturas que nos recuerdan, lógicamente, lo vamos a ver todavía más, a la escultura griega, estamos viendo retratos romanos, pero estamos viendo también escultura egipcia. Hombre, se puede decir, no, es que desde la caída de Egipto se produce en Roma una egiptomanía y por todas partes se reproducen temas egipcios. Sí, sí, todo eso está muy bien, pero es que aquí es una constante. Y aquí no solamente son unos mosaicos en donde se ven unos cocodrilos sino que aquí es que la escultura, y ya verán ustedes, está evocando constantemente, vean ustedes, un Ptah, el gran sacerdote de Memphis, que pinta esto aquí en Churchill, ¿no? Eh, bueno, todo esto es una evocación de esta vena que corre por la sangre de Cleopatra, esta sangre que corre por la vena de Cleopatra Selene, esta sangre egipcia que corre. Vean ustedes estas patas de mesa tan exquisitas conservadas allí. Vean ustedes estos personajes, bien, este Apolo. En fin, un Apolo verdaderamente impresionante, de una calidad magnífica, ¿no? Mármol. ¿Quién ha tallado esto? ¿Esto lo han tallado allí en Churchill? ¿Lo ha comprado Cleopatra Selene y se lo ha traído de Grecia para ponerlo ahí? Da lo mismo. Lo que importa es que Cleopatra Selene, estoy convencido de que muy en particular Cleopatra Selene estaba creando una estética propia para la capital de su reino, para esta Caesarea, y que esa estética está nutrida de esas tres sangres, ¿no? De la sangre egipcia, de la sangre griega, de la sangre romana. Vean ustedes esta Minerva, pero esta Isis en Churchill, ¿no?
Eh, Vean ustedes estos sátiros, estas Venus, mm, es una cantidad enorme de escultura de magnífica calidad, toda concentrada en unos pocos decenios de finales del siglo I antes de Cristo, principios del siglo I después de Cristo, que merecen la pena, bueno, pues que se les preste atención. Vean ustedes esta copia del Espinario, ¿no? Esta copia magnífica del Espinario. Pero vean ustedes, está Esculapio, está, eh, hay unas cabezas, eh, aquí no se percibe en la foto, pero ahora lo van a ver claramente, estas Nereidas, estas cabezas de Nereida, pues para que se hagan ustedes una idea, las he fotografiado con una mano que sirva de referencia para darnos cuenta de lo que esto podía significar de monumentalización de la ciudad. Unas esculturas absolutamente colosales, ¿no? Eh, Aquí tenemos unas cuantas, Hércules, Nereidas, de todo esto que estarían adornando lo que pudiera ser la biblioteca, el museo, vaya usted a saber, de la propia ciudad de Churchill, ¿no? Esta es una imagen de la propia, del espíritu de Churchill, de Cesarea, ¿no? La diosa de Cesarea. Pero vean ustedes, es que hay montones y montones de que evidentemente nos están hablando de la monumentalización tremenda que dio de prepararse para esta ciudad que pretendía ser la capital del reino de dos personas extraordinariamente cultas, hijas de reyes a su vez, y que estaban dispuestos a crear un reino, digamos, moderno, con todos los predicamentos necesarios de un Estado civilizado, culto, romanizado, helenizado, pero también vean ustedes esta imagen de la izquierda de Augusto, que poco tiene que envidiarle al Augusto de Prima Porta, poco tiene que envidiarle. Es una cosa verdaderamente fantástica la calidad. Vuelvo a insistir en cómo esta pareja de jóvenes crean esta capital teniendo mucho cuidado de que toda la imagen del poder de Roma, es decir, de Augusto y de su familia, queden bien claros y bien patentes en la ciudad, ¿no? Antes hemos visto el retrato de Livia. Aquí tenemos a este Augusto, formidable, ¿no? Pues podríamos poner ejemplos de las fuentes que hay por la ciudad. Eh, Vean ustedes, por ejemplo, este elemento decorativo que tenemos aquí, que evidentemente nos está aludiendo al Arapaquis de Roma. Aquí tenemos el Arapaquis, vean ustedes los elementos decorativos que conocen ustedes muy bien, que se ponen de moda a partir de este momento. Bueno, pues en Churchill los tenemos a montones en Cesarea y se está creando una ciudad que está mirando, insisto, a Alejandría, pero que está también mirando a Grecia, Atenas y que está mirando a Roma. Y luego si nos ponemos a hablar de mosaicos, bueno, ya ven ustedes que los materiales los tienen por allí, tal, el día por lo menos cuando yo he estado visitando esto, pues amontonados. Esto es un museo o es un almacén o es las dos cosas a la vez o ninguna de las dos cosas a la vez. Pero ahí lo tienen, unos mosaicos verdaderamente formidables, extraordinariamente, en fin, de dimensiones extraordinarias, con las musas, con, en fin, unas calidades, las tres gracias, y luego estos mosaicos que representan las labores del campo, la vendimia, las estaciones labrado de la tierra, la cosecha, y lo tienen a la derecha, la vendimia. Vean ustedes unos mosaicos de una época tempranísima, digámoslo así, ¿no? Estamos hablando del siglo I, de principios del siglo I, de principios del siglo I. Es decir, es que está uno viendo aquí las geórgicas de Virgilio. Está uno viendo aquí las geórgicas. O sea, estamos en Mauritania, en un reino que ni siquiera es Roma en este momento todavía, pero que ya evidentemente no es Roma, digamos, administrativamente hablando, pero culturalmente hablando. Todo esto, en mi opinión, se debe muy en buena medida a la formación intelectual de sus dos monarcas, de Juba II y de Cleopatra Selene. Insisto, lo de Cleopatra Selene, porque todas las referencias que hay a Egipto no creo que sean debidas a Juba II, sino que son debidas
a Cleopatra, ¿no? Bueno, podríamos continuar mostrando las riquezas de este lugar. Vean ustedes esta fuente con estos mosaicos con escenas de la Odisea. Aquí tenemos a las arpías, aquí tenemos a Ulises en su barco, bueno, a las sirenas, perdón, que están, en fin, seduciéndolo con su canto. Una de las fuentes que había en la ciudad. Y todo esto está conviviendo al mismo tiempo con ese mundo púnico que, bueno, está en los orígenes de la fundación de la ciudad de Iol. Estas son las púnicas que tenemos allí mismo. Y fíjense ustedes qué mezcolanza cultural tan extraordinaria, pero que está, eh, bueno, resignificando un territorio nuevo del norte de África en función de la nueva correlación de fuerzas que hay en el Mediterráneo. Pero vean ustedes, y ya voy a acabar con esto, este último serie de imágenes que les quiero poner. Allí cerca de la ciudad se encuentra esta tumba real. Esta, bueno, es una tumba y suponemos que es real porque esto no se lo hacía cualquiera, ¿no? Eh, una tumba real. Esto es conocido allí con el nombre de la tumba de la cristiana, porque, en fin, hay una vieja leyenda que dicen que, ahora verán, que como en algunos lugares del círculo inferior aparecen cruces, que allí había enterrada una cristiana. Y como una cristiana que se entierra aquí tiene que ser poderosa, pues dice que era la hija de Carlos V. Hija de Carlos V, bueno. No, pero bueno, es igual. Vean ustedes esta tumba, quédense con esta imagen. Ahora les pongo esta otra. Esta es una tumba real de Medrazín, la tumba real de Medrazín, que es también en fin, de la Mauritania más oriental, la frontera con el reino de Numidia. Numidia. Son dos tumbas tipológicamente muy similares, más monumental, desde luego, esta, creo que coincidiremos, pero vean ustedes una cosa que es curiosa. Hay varias tumbas reales como esta que les estoy enseñando en ese territorio. Vean ustedes, este es el interior de la tumba de Medrazí, que tiene un pasillo que conduce a una sola cámara funeraria. Conduce a una sola cámara funeraria. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a la tumba, a esta tumba de Churchill, la tumba de la cristiana, ahí lo que tenemos ahí enfrente sería como una falsa puerta en donde está esa cruz, ahora lo veremos con más detalle, que le ha dado el nombre. Ahí ven ustedes la cruz ahí en medio, es antigua la cruz. Bueno, pues esta tumba tiene, sin embargo, fíjense, esta entrada laberíntica que conduce a dos cámaras funerarias. Esto es una tumba mauritana. Es una tumba mauritana, pero es distinta a las tumbas mauritanas, a las otras tumbas mauritanas que conocemos, como la de Medracén y compañía, ¿no? Esta idea del laberinto, esta idea, la doble cámara funeraria, ¿por qué dos cámaras funerarias? ¿Evoca esto, quizás, de nuevo a Egipto? No sabemos quién estaba enterrado aquí, pero cronológicamente y por la grandeza del monumento, solo parece posible que se pueda atribuir a que sea la tumba de Juba II y de Cleopatra II. Yo me atrevo a decir esto, lo voy a decir en la novela, mira. Es decir, Juba II, que después del fallecimiento de Cleopatra Selene se casa y tiene otra vida en la parte oriental de tal, es posible que él seguía siendo rey de Mauritania, es posible que luego terminara siendo enterrado aquí. No hay otra explicación más convincente, ¿no? No hay otro rey, porque inmediatamente, fíjense la cruz esa de la que les estaba hablando, de esta formidable tumba, de este formidable monumento, no es una pirámide, pero tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal, y desde ella se contempla todo el paisaje, todo el reino de estos jóvenes monarcas, por decirlo de alguna manera. Vean ustedes el paisaje, en fin, de esa fértil zona del norte de Argelia,
junto al Mediterráneo. Bueno, pues esta tumba, eh, que pudiera ser la tumba de Juba II y de Cleopatra Selene, que tiene eso que a mí me parece una evocación de alguna manera a lo que sería una tumba monumental del antiguo Egipto, salvadas las diferencias en un territorio nuevo. Bueno, pues fíjense ustedes, el hijo este del que les dije que iba a hablarles, Ptolomeo, que se acaba esta historia, que nació en el 19 antes de Cristo. Juba II lo nombra corregente en el 19 después de Cristo. El Juga II muere en el 23. ¿eh? Bueno, pues este Ptolomeo reinaría hasta el 40 después de Cristo, es decir, debió vivir unos 59 años, 60 años, y en ese momento visita a su primo segundo, en realidad era tío-abuelo del emperador Calígula, y entonces Calígula lo manda a asesinar. Era el rey de Mauritania y Calígula II sufre un ataque de celos porque el pueblo se siente más, según nos cuentan Suetonio y Tácito, más encantados con la majestuosidad y la presencia de ese rey que viene de Mauritania, ese Ptolomeo, ¿no? Y vestía con vestidos de púrpura verdaderamente fastuosos. Calígula le da un ataque de celos y lo manda a matar. Y eso Mauritania se revuelve contra Roma y se producen unas guerras sangrientas, catastróficas para Roma, catastróficas para Mauritania. Muere Calígula y entonces Claudio acaba con la revolución, acaba con el reino de Mauritania y anexiona todo ese territorio a Roma como dos provincias, la Mauritania caesariense, por el nombre de Caesarea, y la Mauritania tingitana, que es la que la capital estaría en Túnez. Y así acaba esta historia. Pero fíjense ustedes, una historia que comenzó con una niñita, en fin, de una infancia feliz hasta los 10 11 años allí en Alejandría y que pasó por el trago de tener que ver a sus padres muertos y sufrir el cautiverio y luego pues recibió esa educación y ella tuvo el sueño junto a su joven marido de reproducir Alejandría, de recuperar su felicidad en esta ciudad, en Caesarea, en el nuevo reino de Mauritania. Y así acabó la historia. Nada más.